Habemos 662 millones de personas en Latinoamérica y es imposible dejar de pensar en todas las atrocidades y hechos perturbadores que puede llegar a ver. Así que me puse a pensar cuáles son los hechos más aterradores de Latinoamérica, y estos son: 5 de marzo del 2022. Se jugaba el partido más esperado entre Querétaro versus Atlas. Un partido que al principio todo estaría emocionante, pero terminaría fatal. Atlas estaría ganando 1-0 antes del medio tiempo, y aquí es cuando llega lo aterrador. Corría el minuto 62 cuando el caos se desataría. La afición de Querétaro empezaría una campal contra la de Atlas, a tal grado que suspenderían el partido. Niños, mujeres y adultos de la tercera edad corrían a la cancha para poderse cubrir de lo que empezaría a ser una matanza. La campal duraría aproximadamente 32 minutos, dejando a 25 personas muertas y 65 heridas gravemente, así quedando como uno de los hechos más aterradores de la historia del fútbol. 25 de noviembre de 1967, en el municipio Chiquinquirá, Colombia, pasó uno de los hechos más atroces de la historia, y todo fue culpa de una panadería llamada Nutibara. ¿Pero qué tiene que ver la panadería? La noche anterior, el 24 de noviembre a las 9 p.m, llegaría el camión que surtiría la panadería de harina para la producción del día siguiente, pero esta contenía un olor raro. Al día siguiente se empezaría la producción de pan para el pueblo. Quien se encargaría de hacerlo era Joaquín Merchán, quien ya le había dicho al dueño que la harina tenía un olor extraño, pero el dueño no detuvo la producción. A las 10 de la mañana empezaría el caos, cuando el pan ya había sido vendido y repartido por toda la ciudad. Los niños se convulsionaban y se desmayaban de la nada en las calles, escuelas y en casa. Al llevarlo al hospital, se encontraron con que ese mismo día tenían más de 500 casos de envenenamiento, así dejando a 100 personas sin vida, pues aquel olor que provenía de la harina era porque le había caído a la producción unas gotas de Folidol, un insecticida letal para todo aquel que tenga contacto con él. Los casos que estás a punto de ver han aterrorizado no solo a su país, sino al mundo entero. 29 de febrero de 1992. La denuncia de Omar Enrique Hernández hacia la Escuela Universidad Libre de Barranquilla desataría una de las noticias más aterradoras. Omar, un hombre en situación de calle, quien se dedicaba a recolectar latas y botellas de la calle, había sido invitado por los vigilantes de la escuela a buscar reciclaje dentro, pero lo que no contaría es que al estar adentro, uno de los vigilantes le pegaría en la cabeza, así quedando inconsciente. Al despertar, vio algo que lo dejó más que perturbado, así que empezó a correr, y al quererlo detener, le metieron una bala en el brazo, pero logró escapar. Al llegar a la policía y contar todo lo que le habían hecho y había visto, se desataría lo aterrador que guardaba la universidad, pues esa misma noche encontraron 11 cuerpos sin vida de gente en situación de calle. Pero todo eso tenía un propósito según ellos, pues aquel plantel de medicina hacían sus prácticas con ellos, así quedando como una de las noticias más aterradoras de todo Colombia. 8 de enero del 2018. Todo ocurrió en Tecámac, Estado de México, donde llegaría una llamada al 911 de un hombre que estaría quemando ropa en el patio de su casa. ¿Pero qué tiene de raro eso? Pues uno de sus vecinos, quien realizó la llamada, diría que 2 días antes había escuchado gritos desgarradores y al día siguiente estaría quemando ropa en su patio. La policía llegó al lugar y salió un hombre de 34 años llamado José López Bautista, quien decía que era ex policía y que no podía entrar a su casa. Pero los policías percataban un olor muy extraño que provenía de la segunda parte de la casa. Al querer entrar a la fuerza, José se pondría loco. Nada, ¿quieres que nos salgamos? José, pero primero suelta el cuchillo, por favor, José. Y aquí es cuando vendría lo aterrador. El día 7 de enero del 2018, José había levantado una alerta de desaparición de su esposa Esther y sus 2 hijas, Alexandra de 5 años y Loreto de 1. José habría hecho un acto el cual se arrepentiría toda su vida. El 8 de enero fueron halladas Esther y sus 2 hijas en la casa de José, que les había quitado la vida. Pero no solo eso, sino que también se comió parte de ellas y las quemó, así quedando como uno de los hechos más aterradores de todo México o de toda Latinoamérica.
¿Cuál de estos casos te pareció el más aterrador? O si conoces uno peor, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana.